lo que empezamos a hacer acá en el Hospital Almenara, y la otra parte es lo que estamos haciendo ahora en tiempos de COVID. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a hablar algo de promoción de donación de sangre. Esta labor ya lo hacemos de hace muchos años acá en el hospital. En primer lugar, vamos a ver todos estos conceptos, por favor, va a venir en el examen. Todo lo que estamos haciendo va a venir en el examen. Acá primero vamos a definir, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como donación homóloga. La donación homóloga, que es la donación que normalmente depositan la sangre en los bancos de sangre y luego esa sangre es utilizada por diferentes personas, ¿no? O sea, esa es la donación homóloga. Donación autóloga viene a ser que la sangre que es donada por esa persona va a ser luego recibida por esa misma persona. O sea, el donante y el receptor vienen a ser la misma persona. Donación específica es cuando donan, por ejemplo, si se trata de un paciente que tiene un antiquel. Y justo el donante no tiene el antígeno QEL, correspondiente lógicamente al anticuerpo. Entonces, eso se llama una donación específica, porque específicamente se debe a ese motivo. Donación dirigida es como cualquiera de nosotros quisiéramos donar sangre, por ejemplo, para mi papá. Yo quiero donar sangre para mi papá, no quiero que reciba sangre de otra persona. Entonces, eso se llama sangre dirigida. Y la sangría terapéutica básicamente quiere decir que se extrae sangre a diferentes personas, ¿no? Pueden ser por motivos, digamos, de personas que se encuentran en altura, puede ser personas que por un problema cardiovascular tienen la hemoglobina elevada, o puede ser de personas que por un problema respiratorio, como una fibrosis pulmonar, también tengan la hemoglobina elevada y hay necesidad de sacarle sangre. Todas ellas podemos considerar como sangría terapéutica. ¿Ok? Entonces hemos definido estos tipos de donaciones que podríamos tener presente en cualquier momento, ¿no? Y acá está lo que acabamos de decir, ¿no? Por ejemplo, autóloga dice que Lucho dona para Lucho, ¿no? El siguiente paso, homóloga, dice pues que Enrique está donando para Lucho, ¿no? Enrique dona para Lucho, o sea, de un mismo, digamos, especie, ¿no? Y la heteróloga es de especie diferente, ¿no? Si bien es cierto, ustedes saben, hay muchas similitudes con el cerdo en cuanto a su sangre, a sus problemas infecciosos, ¿no es cierto? Acá, ustedes saben que acá en la Almenara se comenzó a hacer cirugía experimental, por ejemplo, de trasplante de hígado, primero en perritos. ¿Cuántos perritos se han hecho? La cirugía experimental para trasplante de hígado, ¿no? Entonces, eso es muy... que ustedes lo conozcan. Posteriormente, ya se ha hecho el trasplante, o sea, la cirugía en cerdos, porque el cerdo tiene mucha similitud con el humano en cuanto a su misma, digamos, complicaciones que podían presentarse, infecciones, por ejemplo, una de ellas. Entonces, al final se hicieron la cirugía experimental con cerdos, ¿no? Entonces, por eso, poner sangre de cerdo al humano, al Lucho, por ejemplo, en este caso, no es posible. Eso no está aprobado, por ejemplo, ¿no? Y eso sería la donación heteróloga. Muy bien. Entonces, así podemos hablar algo más
de donación autóloga. Donación autóloga, entonces, es la transfusión de sangre o componentes sanguíneos, o sea, otros componentes también de la sangre, que previamente son donados por el propio paciente o receptor. Como dijimos, en este caso, el donante va a ser el mismo que el receptor. Se considera, ojo, una de las sangres más seguras. Ustedes me dirán, ¿por qué no es segura? Ah, ahí está el detalle. Imagínense, lo que en algún momento yo les comenté, ni la sangre de uno mismo puede ser segura, señores. Por eso que yo me expreso de esa manera. Hoy sabemos pues que la sangre de uno, eso ha habido reportes a nivel mundial, que por ejemplo se sacó sangre de un donante, se llevó a la conservadora, se enfrió lógicamente ahí la sangre, y luego al querer poner, esa sangre estaba embolizada. O sea, ni siquiera la sangre de uno puede servir en determinados casos, como el que estamos mencionando. Muy bien, entonces la donación autóloga, lo que estamos viendo, también, como dijimos, se puede hacer con cualquier componente. Se puede hacer con plasma, una manera se llama autoféresis, se puede hacer donación autóloga de plaquetas por medio de separadores celulares, o sea, por medio de la máquina de féresis. Y lógicamente, pues, lo que estamos acostumbrados a hacer de los glóbulos rojos en sí, ¿no? Entonces, son posibilidades que podemos hacer de donación autóloga. Acá, por ejemplo, esta persona está donando plasma. En vez de donar sangre, dona plasma. Este donante, en este caso es una dama, por ejemplo, de buena talla, de un peso regular, de un hematocrito no tan elevado, y se dio condiciones para que puedan donar plasma en este caso. Y eso se hace por medio de una máquina que se llama autoféresis C, lo que están viendo en este lado. No son máquinas más sencillas que las máquinas de aféresis que tenemos, es una posibilidad de sacar. En este caso se puede donar plasma de 600 o hasta 800 centímetros cúbicos. Lógicamente esto facilita el tener buena cantidad de plasma para determinados pacientes, ¿no? Casos muy variados. Puede, digamos, coleccionarse ese plasma de este tipo de donante para la planta procesadora de productos biológicos, porque de este plasma se van a sacar, por ejemplo, factor 8, factor 9, albúmina, etcétera, ¿no? Ya más adelante vamos a ver, yo estoy hablando factor 8, factor 9, ya son cosas que ya no se deben obtener del plasma. Eso lo vamos a discutir en otra clase cuando hablamos de hemoterapia, básicamente. No nos vamos a detener en eso. Pero acá básicamente este donante está donando, ¿no?, plasma. ¿Ok? Muy bien. Pero realmente, ¿por qué podríamos hablar de donación autóloga? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces nosotros regresionamos los años y más o menos en el año 85 el gran problema fue esto, el SIDA. Esto fue uno de los grandes problemas que hubo en ese momento. Lógicamente, una buena posibilidad es hacer la donación autóloga. Y hasta ahora, nosotros invitamos a nuestros colegas, si hay una buena posibilidad de donar sangre de manera autóloga, lo hagamos, ¿no es cierto? Porque se considera una de las sangres más seguras. Entonces, yo creo que eso tenemos que pensar como primer lugar. Por eso es que yo le estoy poniendo acá esta donación autóloga. Esto que quede bien claro, señores.
La primera posibilidad que ustedes deben transfundir a su paciente, donación autóloga. Más aún, si va a ser programado para una cirugía electiva, con mucha razón, se debe pensar en la primera prioridad, donación autóloga. ¿Cierto? Debido a este gran problema del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en el año 85 se comenzó nuevamente a promocionar este procedimiento de donación autóloga. Vamos a ver qué tipo de donación autólogas existen, ¿cierto? Eso vamos a verlo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué yo tengo que pensar en donación autóloga? Porque acá sabemos, miren ustedes, cómo era el modelo hipotético de lo que ocurría, por ejemplo, del HIV. Ustedes están viendo, en primer lugar, esta curvita pequeña, roja, inicial, miren, tan chiquita, tan pequeñita y tan fugaz. ¿Eso qué cosa es? Es el mismo virus, es el antígeno de HIV. O sea, básicamente donde está el mismo antígeno P24. ¿Ya? Miren, una cosa muy rapidísima, ¿no? Y lo que tenemos luego, eso de verde, de verdecito o esmeralda, ese es un anticuerpo GP41, por ejemplo, ¿no? Es un anticuerpo que se presenta muy largamente, y el amarillito, que es un anticuerpo justamente contra el P24, que es más pequeño, ¿no es cierto? Ese de amarillito. Pero eso, cuando ya comienza a caer, aparece nuevamente, ¿no es cierto? El P24, el antígeno, miren ustedes, en este caso es lo que ya nosotros comentábamos, acá es donde se presenta exclusivamente a partir de este momento ya el mismo síndrome de inmunodeficiencia adquirida o el SIDA. Cuando aparece entonces nuevamente este virus, esta carga viral, o en este caso este antígeno P24, ¿no? Ya presentándose lógicamente con toda la sintomatología, lo que corresponde a un HIV. ¿No? Esto para que conozcamos y cuál es el peligro, ¿no? Para que ustedes vean, normalmente, miren ustedes, nosotros hacemos P24, pero hoy en día, por ejemplo, acá en el Almenara, hacemos pues 3 pruebas para HIV. Uno es para el P24 solito, otro es exclusivamente para el anticuerpo solo, ¿no es cierto? Y otro es para encontrar la unión de ambos, el antígeno con el anticuerpo. O sea, son 3 pruebas en una que se hacen exclusivamente para HIV. Y lógicamente, actualmente ya no se hace tanto los ELISAs, se hace quimioluminescencia, que es un método más sensible, más rápido, ¿no? Como en el caso de HIV, hay muchas posibilidades alternativas que nos van a dar esas facilidades, ¿cierto? Muy bien. Y acá también tenemos otro marcador, por ejemplo, de hepatitis B. La hepatitis B casi no hay mayor problema para nosotros, porque miren ustedes, el antígeno de superficie de hepatitis B es este color naranja clarito, también una cosa muy fugaz. Estamos hablando de los normales, cuando ocurre ese problema, ¿no? El antígeno de superficie de hepatitis B, y es ese marcador chiquito, lo que ocurre normalmente, ¿no? Cualquiera de nosotros se infecta de hepatitis, ese es el marcador, miren ustedes, ¿no? Y luego aparece, ¿no? Exclusivamente este otro naranja, pero que es más, digamos, anaranjadito. Miren, ve que es el anticore total, en este caso de hepatitis B. Anticore total de hepatitis B, que es especialmente, ya si acá especificamos cada uno, aquí podemos decir el anticore IgG, que es el que nunca desaparece. Eso nunca desaparece
en todas las personas que han tenido hepatitis B. O sea, con este marcador prácticamente no tendríamos mucho problema, ¿no? Porque podemos, digamos, visualizar bien y detectarlo bien y decir en qué estadio se puede encontrar nuestro paciente. Lógicamente acá nosotros tenemos un marcador, este azulito, que es el anticuerpo contra el antígeno E. Qué bonito, cuando una persona ha tenido hepatitis B, este es un marcador que está solucionando los casos de hepatitis B en estos pacientes. Cuando esto sale, quiere decir que ese paciente prácticamente se va a encontrar curado, restablecido de su problema hepático. No se va a pensar en una hepatitis crónica, lógicamente, ¿no? Muy bien. Y acá tenemos un gran problema, señores. Un gran problema que nadie toma importancia. Nadie toma importancia. Y esta es una cosa que tenemos que, digamos, discutirlo, pensarlo, hablarlo, comentarlo. Nadie toma importancia, señores. Yo creo que a partir de este momento ustedes tienen que parar más las orejas antes de transfundir un componente sanguíneo, ¿no? Llámese paquete globular, plasma, crío, precipitado, plaquetas. Tenemos que pensar en hepatitis C. Miren ustedes, cuando yo hago una prueba para los donantes, miren ustedes el tiempo de periodo de ventana tan prolongado, más o menos de 9 meses, señores. O sea, 9 meses que mi donante, si ha estado contaminado con hepatitis C, 9 meses puede tener el virus, puede estar contaminando y todavía no se detecta en el laboratorio. Imagínense ustedes, es realmente un gran problema. Entonces, realmente es un problema para nosotros. ¿Cuántos donantes se nos pasarán por lo alto? ¿No? Peor si es una persona promiscua, si es una persona pues con algún hábito, etcétera, etcétera, ya las cosas cambian. Y ustedes saben ya las consecuencias de hepatitis C, todos los problemas que nos puede llevar a una cirrosis, etcétera, etcétera. O sea, realmente hepatitis C es un gran problema. Por eso debemos decidir, señores, donación autóloga. Esa es la intención realmente, porque estamos hablando. Tenemos que hacer esta donación autóloga. Y cuando hablamos de donación autóloga, aquí tenemos los tipos, el preoperatoria, que es depósito previo, que es lo que realiza banco de sangre, el tipo 1. El tipo 2 es en sala de operaciones. Hemodilución intraoperatoria. El tipo 3 también en sala de recuperación intraoperatoria. El tipo 4 también en recuperación posoperatoria en la misma sala, digamos, de recuperación. Y el 5, que es el predepósito especulativo. Esto exclusivamente, ese predepósito especulativo, se hace para sacar sangre y congelarlo. Podemos congelar por 10 años, por 20 años, pacientes muy especiales. Pacientes que, por ejemplo, pueden ser portadores de un grupo sanguíneo bastante raro, y cuando yo hablo en nuestro medio podemos decir un paciente con grupo raro RH negativo. O si yo me voy más universalmente, puedo decir un O Bombay, por ejemplo. ¿Ya? O también en este grupo se puede incluir pacientes que han recibido sangre crónicamente. Estos pacientes con el tiempo hacen formación de anticuerpos, no 1, 2, 3, 4 anticuerpos, 5 anticuerpos. Entonces, el encontrar sangre compatible a veces es muy difícil. Una manera es realizar este predepósito especulativo. Haber sacado sangre a estas personas, lógicamente con una hemoglobina aceptable, y luego congelar esta sangre. O sea, se saca sin ningún motivo en especial. Por eso se llama especulativo, ¿no?
Muy bien, y acá está, mire, ve, depósito previo que está donando en banco de sangre, ¿no? Las donaciones habituales que se realizan en los bancos de sangre, ¿no? Esta es hemodilución normovolémica que se hace en sala de operaciones, ¿no? La cirugía no debe empezar hasta que esté totalmente, digamos, hecho la hemodilución. O sea, se saca 1, 2, hasta 3 unidades de sangre y se va reponiendo con, en este caso puede ser coloides o puede ser cristaloides. Se prefieren los cristaloides, perdón, los coloides, porque son, digamos, sustancias que más tiempo van a permanecer en los pacientes. Los cristaloides tienden a eliminarse a la hora, 2 horas, ¿no? Entonces, digamos, los que no son, los que son coloides, eso esperan más tiempo. O sea, buena opción sería los coloides, ¿no? La hemodilución normovolémica. La recuperación intraoperatoria que se realiza en sala de operaciones. En sala de operaciones, la parte de esa cirugía que se está realizando normalmente se aspira, pero se bota, se va al tacho, y aquí no. Se aspira y va a una maquinita. Esa maquinita va a juntar en buena cantidad de sangre y luego la máquina lo va a procesar. Lo va a lavar, lo va a centrifugar, lo va a separar de impurezas y luego lo va a transfundir. Entonces, esa es la manera como se realiza esta recuperación intraoperatoria en sala de operaciones. De igual manera, ya el paciente está en sala de recuperación, por los drenajes pueden seguir sangrando, eso se aspira y se lleva a la maquinita igual. Se lava, se enjuaga, se filtra, etc. Y se devuelve al propio paciente, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de nuestra clase de hoy día? O sea, el primer punto, ya lo hemos dicho. Antes de que mi paciente reciba sangre, ojo, tenemos que pensar en la donación autóloga. Que no se olviden, señores, por favor. Yo acá veo a médicos, a enfermeras, que porque viene su papá, porque viene su mamá, dice, doctor, donación autóloga. O sea que para sus familiares nada más, y para los pacientes, ¿qué? Entonces, eso tenemos que hacer, señores. Para mi papá, para mi mamá, para mi vecino, para mi paciente, para todo el mundo, donación autóloga, si está en posibilidades, lógicamente. Y cuando ya no se puede esa donación autóloga, entonces la donación homóloga, lo que acabamos de ver. Y para recibir donación homóloga, es importante conocer lo que vamos a hacer en este momento. La promoción de donación de sangre. ¿Y por qué tenemos que hablar de esto? ¿Por qué tenemos que hablar tanto de los donantes y tanta tontera, como decimos vulgarmente? ¿Por qué? Porque las investigaciones que se han hecho en el mundo han concluido, dice que los donantes voluntarios son los donantes más seguros. Entonces, tenemos que hacerlo de esa manera, señores. No queda otra alternativa. Entonces, esa es la intención de la clase de hoy. Ustedes tienen que saber esto para que lo pongan en práctica. Y ustedes, como futuros profesionales de la salud, tienen que promocionar lo que vamos a ver ahora. Y con mayor razón, tienen que poner en práctica, donar sangre. ¿Ah? Ya el ministerio está dando alguna directiva que los que van a sacar su bachillerato donen una sangre, los que van a sacar su título profesional, otra sangre, los que van a ser especialistas, otra sangre, los que van a ser magíster, otra sangre, y los doctorados igual, otra sangre. Entonces, ya están avisados. Entonces, desde ahora, yo les invito a donar sangre. Yo estoy cansado de decirles a ustedes, y hasta ahora ningún delegado me ha comunicado. Doctor, yo quiero donar sangre, 20 alumnos quisiéramos ir al hospital, a cualquier hospital por último, no a la Almenara, porque a veces hay envidias en esto. Vayan donde quieran, pero quiero tener ese comprobante que ustedes han ido a donar sangre. Ese es lo más importante. O como hace
hace 5 meses, 6 meses vinieron acá estudiantes de la Villarreal a donar sangre. Salió publicitado esto, publicado. Entonces vino acá el director de la escuela, con el gerente de acá, etcétera, etcétera. Entonces son cosas muy importantes que tenemos que hacer. Y lo que importa más es que la población vea que es un gran ejemplo. Y para que eso sea un gran ejemplo tenemos que hacer ese acto de donar, que la gente vea pues que estamos donando, ¿no? Como acá han venido grandes autoridades, jugadores, etcétera, a donar sangre, ¿no? Entonces, eso tenemos que hacer, señores. Entonces, no olvidarse que la donación voluntaria se considera las sangres más seguras. Y como digo, ¿cuáles son las características de un donante ideal? Y esto se lo tengo que decir a un gran maestro argentino, el doctor Benjamín Litiger, el jefe de banco de sangre del MD Anderson Cancer Center de Houston. Hemos recibido clase de este maestro en Houston. Él decía que el donante ideal es voluntario, altruista, no remunerativo y repetitivo. Señores, esto tenemos que hacer. Esto tenemos que hacer, señores. Ustedes, futuros profesionales de la salud, tienen que promocionar esto y tienen que dar el ejemplo, lógicamente. Muy bien, entonces la promoción de donación de sangre acá en el Hospital Almenara empezó pues hace más de 25 años. En el Hospital Almenara, el quien habla es el único que ha hablado de esto. Porque acá nadie decía ni hacía nada de donación de sangre. Sensibilización, señores. ¿Ah? Acá les voy a pasar diapositivos, cómo hemos avanzado, cómo hemos hecho antiguamente. Y acá está, miren, ve, en un colegiito de La Victoria, ustedes están viendo, alumnos de primaria asisten a lo que es la donación de sangre, esa charla. ¿Ah? Es tan bonito ver estudiantes que quieren escucharnos, pues, ¿no? Miren ustedes, entusiastamente vienen a escucharnos y ya estoy yo ahí, lógicamente estoy más chibolo al frente, y miren, ¿con qué máquina estoy proyectando la charla? Con un retroproyector que ya no existe. Eso ya no existe hace más de 30 años. Para que ustedes vean cómo tantos años tenemos trabajando en esto. Esto no es de ayer, que ustedes me ven ahí tirado, jalando la carpa. No, señores, ahí está la muestra. ¿Cuántos años han pasado? ¿Y cuántos años? ¿Y qué cosa tenemos ahora? Lo vamos a ver, pues. Ajá. ¿Y qué cosa nosotros decimos a esa gente que está finalmente ahí, que ustedes ven a esos alumnitos? Lógicamente ahora está más a color, más bonito, pues acá, ¿no? En primer lugar, ¿qué es un banco de sangre? Es la parte del hospital que se encarga de recibir, almacenar y dar sangre a los pacientes que la necesitan. Así es. Otra pregunta, ¿qué cosa respecto de donación de sangre? Miren ustedes, por ejemplo, había una responsabilidad individual que se consideraban en este caso donantes pagados. Y eso es lo que actualmente tienen la mayoría de bancos de sangre en el Perú y en muchos países latinos, ¿no? Dice, ay señor, mi mamá necesita operarse, tiene que traer sangre. Mi papá se va a hacer tal cosa, necesita sangre. Vayan a traer donantes. Así le dice, necesitamos tantos donantes. Y lo peor, que yo, digamos, ¿a quién le voy a llevar a donar sangre? Dicen. Lo llevaré, pues, venden afuera sangre, ¿no? Ya de ahí. Eso es lo peor que tenemos que pensar. Lo peor. Y miren ustedes, es una responsabilidad individual. Ya, sí, tu mamá necesita, etc. Anda. Y lo peor es, sí, vende sangre. Y uno no dona. Eso tenemos que cambiar. Ustedes desde ahora tienen que cambiar a la población.
Eso estamos cambiando acá en el Hospital Almenara. Tenemos que tener, como dice más abajito, una responsabilidad comunitaria. Y cuando yo digo responsabilidad comunitaria, ahí recién vamos a hablar de donantes voluntarios. Entonces, esa es la manera como tenemos que actuar. Porque yo voy a donar, ¿para quién? Para cualquiera que lo necesite en la comunidad. Ajá, ahí tenemos que llegar, señores. No porque mi mamá, mi papá, etcétera, mi vecino necesita sangre, yo me voy a acercar a donar sangre. No. Entonces, todo esto que estoy hablando, señores, puede venir en el examen. Y la selección del donante, miren, ve, esto ya está resumido, está sacado del extracto. Nosotros en las hojitas que llenan acá los donantes, hay una serie de preguntas. ¿Ah? Y eso forma parte de la selección del donante. Y en esa serie de preguntas, ¿qué cosa dice? ¿En qué consiste realmente? Todas esas preguntas, en primer lugar, sirven para proteger al donante. O sea, necesitamos seguridad para el donante. Para esa persona necesitamos seguridad. Y ahí viene una serie de preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas, si yo digo seguridad del donante, dice pues, señor, ¿usted ha donado en los últimos 3 meses? Y dice, no, he donado la semana pasada. Ah, usted no puede donar. Al decir eso, estoy protegiendo al donante. ¿Por qué? Porque si dona seguido, antes de los 3 meses en los caballeros y 4 meses en las damas, estoy removiendo las reservas de hierro. Ajá. Entonces, estoy protegiendo a mi donante. Y así viene una serie de preguntas. ¿Ya? Y el otro aspecto de la selección del donante dice proteger al receptor, o sea, proteger al paciente, o sea, seguridad para el paciente. Y una de las seguridades al paciente, yo le pregunto, señor, ¿usted ha tenido hepatitis B? Si dice sí, ha tenido hepatitis B, entonces no puede donar, pues señor, estoy protegiendo a mi paciente. Y así sucesivamente consiste toda la serie de preguntas, pero ahí está resumido en qué consiste esta selección. ¿Qué necesito para donar sangre? Ah, estar sano, llevar documento de identificación, quiere colaborar para salvar vidas. Lo más importante, tener ese ánimo de servir al prójimo. Ese es lo más importante. ¿Ah? Hola. Yes. Espérame, espérame, espérame un rato. Espérame, ¿eh? Señores, podemos hacer un minutito, 15 minutos de intermedio. Tengo un familiar que está grave. Ya, por favor, delegado, 15 minutitos me dan permiso, ya, por favor. 15 minutos, ¿ya? Ok, doctor. Ok, doctor.
enviando, mano? Ya. Dice que sí, me enteró de que han llamado y que están llamando y están mandándoles a pasar consultas. Acá, por ejemplo, va a regresar Claudio, pero va a trabajar solamente 3 días. Pero, ¿te han llamado todavía? A menos que tú quieras llamar y... No, porque, claro, pero, por ejemplo, ahora ha venido la secretaria Lili. Sí, dice que me han llamado. Le han mandado para que les pase el control con cardiología. Y, dime. Leucemia. Sí. Fulminante. No, así nada de ese tipo de leucemia. ¿Te acuerdas que había una enfermera que murió también? Sí, así te agarras que de repente un día amaneces mal y al día siguiente ya estás grave y al tercer día ya estás con tu pijama de madera. Así es, así, hay una leucemia bien rara, compadre, que no se sabe en realidad cómo que... No. Leucemia sí. ¿Quién? Está loco, hermano, ya está así, está con demencia senil. ¿Ah? No, pues, pero le ha dado demencia. Pero por ahí debe andar, pues. Pero tus hijos ni se preocupan ni nada, y nos han mandado a llamar a los hijos, pues nada, ni se preocupan los hijos. Y como dice la gente, ya está, porque se ha secado la mugre y se ha sacrificado por sus hijos, y ahora sus hijos ni quieren ir caso. A ver que está enfermo. Y bueno, uno no sabe lo que va a pasar. Sí, pues. Ya. Sí, la huelga. Ya lo van a sacar a Castillo y sigue la huelga. ¿Ya? Bueno, cuídate. No.
Yeah.